El programa CityPath, por sus siglas en inglés, que es Custom Trade Partnership Against Terrorism, es una iniciativa clave en la seguridad en materia de comercio internacional. Está diseñada para fortalecer las cadenas de suministro globales y protegerlas contra amenazas como el terrorismo, el contrabando y otros delitos transnacionales. Obviamente, CityPath es una lógica simple pero muy poderosa. Vamos a involucrar activamente al sector privado en la implementación de medidas de seguridad robustas que permitan identificar y mitigar riesgos antes de que las mercancías lleguen a la frontera americana. Empresas, estas ventajas incluyen la reducción de las inspecciones aduaneras, incluso estas que se convierten en un operador confiable internacional con un reconocimiento. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues es básicamente las empresas que son certificadas en CityPath cuentan con el reconocimiento también del operador. Nos obliga justamente a que todos estos procesos internos que tengamos que tienen que ver con la seguridad en la cadena de suministro, pues los documentemos. ¿Esto qué nos compromisos clave que tienen? Pues básicamente son el cumplimiento con los criterios mínimos de seguridad del programa, que nos dice que obviamente las empresas deben implementar medidas de seguridad específicas para proteger sus operaciones, la infraestructura, la mercancía y al personal. Todo el tema de las auditorías internas y externas que se realicen de forma constante de personal. Es fundamental que todo el equipo de la empresa reciba capacitación continua sobre estas prácticas de seguridad y cumplimiento. Cada uno de estos perfiles tienen puntos en los cuales los requisitos convergen y prácticamente están en todos, pero también hay requisitos que son muy especializados para el tipo de perfil al que vamos a estar aplicando. Digo, entre los principales que tenemos, pues obviamente está el importador y exportador, que debe de evaluar los riesgos asociados justamente a sus operaciones, realizar inspecciones físicas de las mercancías, controlar el acceso a sus instalaciones. El transportista, recuerden, tenemos transportista de cruce, pero también tenemos el transportista de largo recorrido que no cruza los Estados Unidos, pero sí traslada las mercancías de comercio exterior de un punto a otro dentro del país y que a fin de cuentas en algún momento van a terminar cruzando a los Estados Unidos. Aquí obviamente tiene algunos requisitos adicionales. Aquí es obviamente fundamental el implementar medidas de seguridad en sus unidades de transporte, el uso de sellos de alta seguridad, todo esto pues con el fin de evitar manipulaciones en la carga, pero sobre todo monitorear las rutas o paradas mediante sistemas de GPS. Los almacenes, ellos deben de monitorear justamente sus instalaciones, tener políticas claras sobre la contratación del personal, el control de acceso a áreas sensibles, incluyendo manejo. Bueno, nuestros socios comerciales en el programa CityPath pueden incluir a proveedores, transportistas, agentes aduanales, operadores logísticos, almacenistas y cualquier otras empresas que forman parte de la cadena de suministro. Obviamente, estas empresas trabajan junto con empresas certificadas para garantizar la cadena de seguridad en el comercio. Pues básicamente este proceso tiene como objetivo garantizar que se estén cumpliendo estos estándares mínimos de seguridad. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Obviamente que los miembros de CityPath cuenten con un proceso escrito basado en un análisis. Pues deben de incluir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento. Consultar todos los indicadores de advertencia de CBP con cierta periodicidad. CBP está lanzando estas alertas o boletines o incluso guías donde nos dicen
cómo detectar señales de un comportamiento sospechoso con un socio comercial o con una actividad en el proceso de transporte de la misma. En la evaluación inicial de un proceso de certificación de CITIPAT consta en dos pasos clave, que son el diagnóstico de cumplimiento de los criterios mínimos antes de avanzar. La empresa debe de realizar un análisis y verificar si cumple con los requisitos básicos del programa. Esto implica revisar sus procesos y medidas de seguridad para asegurarse que estén alineados con los estándares. La implementación de controles correctivos ante una auditoría oficial posible. Hacer unas verificaciones de lo más sencillas, pero pues también de lo más importante. Den acceso como socios comerciales dentro del portal. Debemos de verificar la dirección y el tiempo de operación. Aquí en las visitas y el tiempo de operación. Aquí en las visitas, cuando tenemos una visita con un socio comercial de forma inicial, pues sí es muy importante que, aunque sea por primera vez, revisemos, asistamos a la empresa, nos presentemos y veamos que la empresa pues es una empresa legítima, legalmente constituida, que no es una bodeguita, un cuartito que no tendría nada que ver. Entonces, sí es muy importante que la visita inicial se haga de forma presencial. Digo, muchos clientes te mandan las fotos, hay veces que también se recurre a prácticas poco recomendables, como verlos a través de Street View de las Google Maps, pero pues no es lo ideal, porque las fotos de Google Maps tienen entre 1 y 4 años de antigüedad, entonces no es muy recomendable el que nos basemos en eso. Lo ideal es hacer estas visitas justamente de forma presencial. Obviamente, si hacemos una visita presencial, pues hay que tratar de investigar cuánto tiempo lleva la empresa ahí. Podemos preguntarles si hay guardias de seguridad, podemos acercarnos y preguntarles cuánto tiempo llevan, preguntarle al personal de la empresa y todo esto meterlo dentro del expediente de la empresa. Hay que buscar justamente dentro de Internet la empresa si tiene mayores publicaciones, si tiene página web, si no la tiene, porque no la tiene. Casi todas las empresas que tienen la página web de recomendación que les hayan otorgado otros clientes con los que trabajen. Estos son básicamente pues son referencias laborales. En algunos casos nos recomiendan también incluso checar el estado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues a través de estas auditorías en sitio, los cuestionarios de seguridad, la contratación de empresas para que les hagan estas visitas. Eso es algo que nosotros recomendamos también, pues es incluir justamente fotografías, videos de las bitácoras, incluso del procedimiento, de las revisiones de los sellos, de las auditorías, todo, de las auditorías no solo de las que hacemos nosotros, sino de las que hace interna la empresa en temas clave, ¿no? Como, pues es una desviación, un incumplimiento dentro de estos criterios mínimos de seguridad, tanto en sus políticas internas, como en los procedimientos, como en el llenado de los formatos, como en las revisiones, como en las auditorías, como en los simulacros. Entonces, cualquiera de estas incidencias que nosotros detectemos, ya sea en una visita presencial o a través de estos cuestionarios, esto se conforma o se constituye en una no conformidad. Entonces, una no conformidad, porque tampoco no hay que espantarnos de ese tema, una no conformidad es simplemente una desviación. Una no conformidad te lleva a que le informes a tu socio comercial que encontraste un área de oportunidad y que esa área de oportunidad debe de ser tratada y manejada con especial atención, pero sobre todo debe de ser los registros, las cámaras de seguridad en funcionamiento, sin respaldo de grabaciones, incluso la iluminación también es motivo de una no conformidad. Si tenemos áreas que no están correctamente iluminadas con lámparas fundidas o cualquier situación de ese tipo, pues obviamente eso nos va a generar una no conformidad. Si tenemos contaminación dentro de la empresa o dentro del transporte por plagas,
eh, flora y fauna, sustancias que no se identifican fácilmente dentro de las instalaciones o de los medios de transporte, pues todo esto nos va a dar Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene que contener este reporte? Este reporte, pues obviamente es el reporte de nuestra auditoría, donde le decimos a la empresa todo lo que encontramos que está bien, pero donde también detallamos si encontramos algo mal, si encontramos algún área de oportunidad, una no conformidad, y obviamente qué vamos a hacer para solventarlo. ¿Qué debe de traer? Pues obviamente una descripción clara de la deficiencia que estamos encontrando, especialmente en las no conforme, también evidencia documentada, que es eh, justamente la auditoría, pero también darle también en este reporte que tú le entregues justamente cómo hiciste la clasificación de riesgo. Si es un riesgo medio, si es un riesgo bajo o es un riesgo alto. Obviamente, ahí, pues obviamente le tienes que poner la recomendación que debe de seguir con base en ese riesgo. ¿Qué debemos hacer para corregir una no conformidad? Bueno, pues primero, y algo que es muy básico, asignar responsables. Establecer plazos realistas. Ahí, pues es que te den acciones específicas, ¿no? Evidencia de cumplimiento. Incumplimiento, tanto y un seguimiento a todas las acciones que de los contratos, fotografías de los equipos, listas de control de inspecciones, las firmas electrónicas o recuerdos de de las acciones oportunas y correctivas, programar revisiones periódicas a la seguridad de los transportistas subcontratados. Bueno, pues hay que priorizar que si van a subcontratar nuestros clientes, nuestros proveedores, pues también subcontraten a una empresa que sea certificada, que no vaya a encontrar con un programa de cumplimiento social, que nuestros socios comerciales cuenten con un programa. Pues obviamente realizar auditorías de seguridad de forma anual mínimamente a proveedores, transportistas y agentes logísticos clave, agentes aduanales. No olviden las empresas de seguridad. Mantener siempre un listado actualizado de socios comerciales evaluados y sus indicadores socios estén alineados a los criterios mínimos de seguridad de CITIPAS, un sistema de retroalimentación y mejora aplicar auditorías de vigilancia periódica a los socios estratégicos, ¿no? En verdad, formatos de evaluación a nuestros socios comerciales. Obviamente, clasificar correctamente los hallazgos debido a su nivel de riesgo, ¿no? O sea, hay que ser muy imparciales con ese tema y obviamente capacitarnos mucho en ese tema. Y obviamente monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas, documentales y estableciendo los plazos. Pues realmente son muy sencillas. Es utilizar estos cuestionarios de diagnóstico antes de nuevas contrataciones de personal, antes de nuevas contrataciones de la prestación de un servicio. Todo esto hay que mantenerlo correctamente actualizado y siempre aplicarlos. Siempre vamos a estar solicitando evidencia documental, los manuales, las políticas de seguridad, procedimientos de informarles sobre cualquier cambio relevante en la cadena de suministro, de convertir todos nuestros hallazgos en áreas de oportunidad, verlo así, no verlo como una crítica, tanto que lo hagan a nosotros, nuestro socio comercial, como nosotros a nuestros socios comerciales. No, no es una crítica, es simplemente un área de oportunidad para la mejora continua, para asegurarnos que nuestras operaciones y nuestras mercancías están seguras. Hay que pedir ayuda, notificarlo a CBP y notificarlo, obviamente, a las autoridades nacionales, ¿no? Eso ya en casos extremos, cuando detectamos que sí, que a lo mejor ya nos contaminaron la carga y que a lo mejor nuestro socio comercial está coludido, ya sea de forma que ellos estén de acuerdo
o que hayan sido forzados por el crimen organizado a violentar la carga o el proceso de cumplimiento normativo, que tengamos un cumplimiento normativo y evaluemos qué es esto, bueno, pues que se cumplen con las normas locales de seguridad laboral, ambiental, todo ese tema, pues obviamente por temas ya sobre todo de TEMEC. Antes no nos metíamos mucho a eso, entonces ahora sí ya nos metemos a eso, ya se mete CBP, entonces nosotros también como auditores ya nos metemos a ese tema, hay que checar que se esté cumpliendo con ese tema. Eh, Adicionalmente, si para estos, por ejemplo, socios comerciales que no son certificables en CITIPAD, pero son certificados en OEA, pues obviamente asegurar que nuestras evaluaciones pues, tengan que ver lo mismo que les comentaba con CITIPAD, con OEA. O sea, checar los estándares de OEA y checar que sí les aplica a ellos para que nosotros les hagamos esas evaluaciones con los requisitos que les impone OEA. Revisar que no existan sanciones vigentes o antecedentes de incumplimiento normativo, lo que ya habíamos comentado, que estén ahí, que no estén en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, todo ese tema. Y obviamente algo muy importante, exigirles que nos firmen nuestra carta de eh, cumplimiento o adhesión al programa de CityPath, donde ellos se van a comprometer a salvaguardar justamente todo este tema de seguridad en la cadena de suministro, sobre todo y especialmente todas aquellas inspección. Es muy importante contar con ese checklist cuando vamos a hacer esas inspecciones y realizar la revisión del sitio de forma personal. Evidencia fotográfica, nosotros siempre les recomendamos, porque es algo que siempre te piden los especialistas de CBP, la evidencia fotográfica de control de accesos físicos, tanto del personal como de las unidades. Entonces, siempre llévense evidencia de eso. Los planes de acción correctiva, si en caso de que hayan tenido alguna incidencia, todo lo que hayan emitido, la evidencia documental siempre deben de conservarla. Algo que también les piden mucho, justamente evidencia de la capacitación que imparten los socios comerciales y la que damos internamente. Fotos, listas de asistencia, videos, la presentación que se realizó, las evaluaciones, porque recordemos, hacemos capacitaciones, pero no hacemos evaluaciones. Y ya es un requisito que nos está pidiendo CBP, que evaluemos y si no pasan, las personas que no pasen deben de volver a tomar estas capacitaciones. Y en el caso de cuando se encuentra un incidente, se les pide el reforzamiento, que es lo que ya les había dicho, y justamente que nos den evidencia de que dieron ese reforzamiento con fotografías, videos, la presentación, todo lo que sea necesario para acreditarlo y la evaluación, porque vamos a necesitar la evaluación para acreditarlo. Y obviamente, lo que ya les comentaba también, necesitamos un acta de cierre de auditoría y una evaluación final.